31 secretos oscuros, genialidad y curiosidades de Henry Ford. Así fue su muerte. Henry Ford fue un estadounidense que pasó de la pobreza a convertirse en uno de los empresarios que ha traspasado las fronteras del tiempo. Su curiosidad, ingenio y ambiciones lo impulsaron hasta concretar sus sueños. A Ford se le atribuyen muchos logros, entre ellos conseguir que el automóvil fuese asequible para la clase media estadounidense y hacer que por todas partes hubiese un modelo T, el vehículo que lo catapultó. Pero Henry Ford también es reconocido como una personalidad de contraste, porque si bien hizo grandes cosas en pro de sus trabajadores, también se la puso difícil en algunos aspectos. Eso sin mencionar su desprecio hacia los judíos, algo que hizo que el líder de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial lo admirara. Hoy te traemos 31 cosas acerca de la vida y obra de este histórico personaje. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Primeros años. El 30 de julio de 1863, Mary Littlecote y William Ford tuvieron a su hijo mayor, Henry Ford. La pareja tuvo 4 varones y 2 mujeres en total. El pequeño Henry nació en Springwells Township, en el condado de Wayne, Michigan. En la actualidad forma parte del suroeste de Detroit. En cuanto llegó a Estados Unidos en 1847, procedente de su natal Irlanda, su progenitor se instaló en una granja en el condado de Wayne. La familia era pobre y Henry desde muy joven colaboraba con las labores agrícolas, así contribuía con la economía familiar. Durante 8 años Henry Ford asistió a una escuela de un solo salón, donde realmente no destacó como estudiante. Cuando no estaba en la escuela era que ayudaba a su padre en la granja. Su educación rayó en lo elemental, en lo precario. Su familia solo dependía de la granja y el pueblo no ofrecía mayores oportunidades. Número 2. A partir de los 10 años, descubrió que su futuro estaba ligado a los motores. Un hecho trascendental ocurrió cuando tenía 10 años. Sintió fascinación al ver por primera vez una máquina de vapor estacionaria que se usaba para contribuir con las labores de la granja. Fred Redden era el operario de la máquina y la colocó sobre las ruedas a las que había conectado a través de una cadena, lo que asombró al joven y despertó su deseo de ser ingeniero. Durante un año, el operario enseñó a Henry a encender y manejar el motor de la máquina. Así, tras ir conociendo todos los entresijos, se convenció de que su futuro estaba inexorablemente ligado a los motores. Número 3. De la curiosidad al ingenio. Cuando tenía 13 años, su padre le obsequió un reloj de bolsillo. La curiosidad lo llevó a desarmarlo y a volver a armarlo. Lo mismo hizo con los relojes de familiares y amigos. A Henry le gustaba entender cómo y por qué las cosas funcionaban a su alrededor. Así, mientras demostraba su ingenio en la mecánica, fue ganando reputación como reparador de relojes y se ganó un dinero extra en su adolescencia. Ya a los 12 años había equipado él mismo un pequeño laboratorio en el que pasaba su tiempo libre y a los 15 años había construido su primera máquina de vapor. Número 4. Su primera gran pérdida y su convicción de no querer ser granjero. En 1876, la muerte le arrebató a su madre mientras ésta daba a luz a su último hijo. Henry quedó devastado ante su ausencia. El joven nunca sintió pasión por el trabajo agrícola, y si lo hizo era porque su madre estaba allí presente. Por eso, ante la petición de su progenitor de que se hiciera cargo de la granja, se rehusó. La verdad era que detestaba esa faena. Esa fue la razón por la que alguna vez dijo: «Nunca tuve un amor particular por la granja. Era la madre en la granja a la que amaba». Número 5. El aprendiz de maquinista. La determinación de no querer ser granjero lo llevó a abandonar su casa en 1879. Se fue a Detroit. Allí consiguió empleo como aprendiz de maquinista, primero en las empresas James F. Flower, Ambrose, y luego en Detroit Dry Dog Co. En Flowers Brothers ganaba a la semana $2,50 y allí dio forma a válvulas de latón en una fresadora. Regresó a Dearborn y en 1882 para trabajar en la granja de la familia. Allí se convirtió en un especialista en operar la máquina de vapor portátil, marca Westinghouse. Ya hecho un experto, la misma Westinghouse lo contrató con el propósito de que hiciera servicio a sus máquinas de vapor. Número 6. Su matrimonio y el nacimiento de su hijo. Clara Bryant fue una joven que creció en una granja que se hallaba al noreste de la granja Ford.
Clara era activista y sufragista y contrajeron nupcias durante la época en la que Henry trabajaba con la Westinghouse. El matrimonio se efectuó el 11 de abril de 1888 en Michigan. El 6 de noviembre de 1893 tuvieron a su hijo Edsel Bryant Ford, con el que vivieron en una casa alquilada en Buckley Avenue, Detroit. Edsel fue el único hijo de Henry, quien en 1926 sucedió a su padre como presidente de Ford Motor Company. Pero entre ambos hubo fuertes enfrentamientos, incluso algunos fueron públicos. Vale decir que el biógrafo Richard Snow ha señalado la posibilidad de que Henry haya tenido otro hijo con una mujer llamada Evangeline Cott, con quien habría mantenido una relación por 30 años. Número 7. Trabajó en Edison Illuminating Company de Detroit. Edison Illuminating Company de Detroit lo contrató como ingeniero en julio de 1891 y ya para el 6 de noviembre de 1893 se había convertido en ingeniero jefe gracias a sus talentos naturales. El nuevo ascenso hizo posible que le dedicara más tiempo y también más recursos a una de sus más grandes fascinaciones, la experimentación de un carruaje sin caballos, es decir, un vehículo con motores de gasolina. Construyó su primer buggy a gasolina en 1892, que constaba de 2 cilindros y 4 caballos de fuerza. Número 8. Su primer vehículo autopropulsado. Esas experimentaciones hicieron que para 1896 inventara cuadriciclo, nombre con el que se refirió a su primer vehículo autopropulsado, al que el 4 de julio de ese año logró probar con éxito. Este primer vehículo lo manejó por las calles de Detroit y luego lo vendió para poder desarrollar el segundo. Una década antes, Carl Benz, ingeniero alemán, inventó el primer vehículo que se diseñó para ser impulsado por un motor de combustión interna. Pero en Estados Unidos no todos podían portar un vehículo de gasolina por lo costoso que resultaba. Solo aquellos que tenían fortuna podían costearlo, y lucirlo era un asunto que aumentaba el prestigio. En 1896, Ford se reunió con Thomas Edison y le presentó lo que planeaba con su segundo automóvil. Edison, quien fue inspiración para él, lo animó a construir un segundo y mejorado modelo y apoyó su experimentación con automóviles. En 1898, Ford obtuvo su primera patente para un carburador y al año siguiente abandonó Edison Illuminating Company. Gracias al dinero que recaudó luego de desarrollar un tercer modelo de automóvil, necesitaba dedicarse a tiempo completo a su negocio de fabricación. Número 9. Llevó a su primera empresa a la bancarrota. Con su primer vehículo autopropulsado y la confianza del éxito que tendrían sus proyectos futuros, fundó la Detroit Automobile Company y contó con el apoyo de una serie de patrocinadores financieros. Sin embargo, ese espíritu innovador y a la vez perfeccionista no primó tanto en los negocios como sí lo hacía en la investigación. Ford descuidó la venta de coches y solo trabajaba en mejores prototipos, lo que hizo que la compañía se fuera a la bancarrota. Número 10. Henry Ford Company. Ante la quiebra de su primera compañía, Henry se dispuso a asociarse con otro grupo de inventores y entonces fundaron la Henry Ford Company. En esta ocasión, volcó todo su interés en los coches de carreras y las competiciones. Para los primeros fabricantes de automóviles era trascendental demostrar la velocidad de un vehículo, al igual que la resistencia que podían tener ante ciertas condiciones, y eso era algo que Ford sabía muy bien, y necesitaba mostrar que su vehículo era veloz y resistente a ciertas condiciones. Para 1901 fue el conductor de uno de sus vehículos en una competencia en la que venció a Alexander Winton, el destacado ingeniero industrial, diseñador e inventor, el más reconocido de aquel entonces. El vehículo de Ford no era más veloz que el de Wilson, pero el de este último no era tan resistente como lo fue el de Ford, pues comenzó a presentar fallas. Así que la victoria de Henry era un hecho de gran trascendencia que lo posicionaba en otros niveles. Sin ser conductor de carreras y un reconocido ingeniero en la rama, había superado al más importante experimentado de aquellos años. Aún con esa victoria, continuó perfeccionando su prototipo de coche de carreras. Sin embargo, esa tarea lo alejó de otra igual de importante: fabricar un vehículo para la venta al público. Los socios de Ford, en miras de lograr el objetivo empresarial, contrataron al ingeniero Henry M. Leland, pero sin consultarlo con Henry, lo que provocó que este último dimitiera de manera casi inmediata. Ese suceso cambiaría su perspectiva de crear una compañía con socios. Por eso dijo con tono airado: «Dimití determinado a que nunca más volver a ponerme bajo las órdenes de nadie». El dinero que ganó con la carrera sería de mucha utilidad para su próximo paso.